literatura se relaciona con la posibilidad y la capacidad de tratar con un lenguaje que trasciende lo meramente informativo o pragmático. Un lenguaje distinto a aquellos otros, alienantes y soporíferos, que nada nos dicen de nosotros mismos y de nuestro mundo. Hola, buenas noches. Ese texto que acabamos de escuchar pertenece a Liliana Bodoc, con quien vamos a estar charlando en minutos nada más aquí. A partir de la experiencia editorial vivida desde el surgimiento de la revista Hiperbórea, surgieron una serie de interrogantes vinculados a la identidad del que escribe, del que enseña y del que lee literatura. Cuestiones que se entroncan con la necesidad de acercarse a quienes ya resolvieron parte de este recorrido y pudieron con el tiempo plasmar en obra lo que todavía para muchos se resuelve en el campo del deseo. Liliana, por favor, te invitamos a que ingreses. Adelante, muchas gracias. Liliana, estudiaste letras en la Universidad de Cuyo y fuiste docente de colegios de esa universidad. Correcto, digamos, las dos cosas son ciertas, pero hay ahí, digamos, un eslabón que me interesa aclarar porque me parece que corresponde. Estudié en la facultad, di clases, pero nunca me recibí. Me parece absolutamente necesario contarlo. Hay 3 materias que jamás di y jamás daré a esta altura de mi vida. Pero bueno, sin embargo, di clases porque en ese momento sí los alumnos avanzados podíamos hacerlo, a lo mejor todavía sucede, no sé. Bueno, después empecé a escribir. ¿Dejaste la docencia? Dejé la docencia. Empezaste a escribir. Y dejé la facultad y la docencia. Muchos te referenciamos por una saga muy exitosa, la saga de los confines, que fueron 3 libros: Los días del venado, Los días de la sombra y Los días del fuego. Por eso me gustaría dejarte sola con el público para que nos cuentes cómo se dio este proceso, qué sucedió en tu vida para que hoy nos estemos encontrando. ¿Cómo es que ha llegado hasta aquí esta Liliana Bodoc con la que hoy nos encontramos? Y yo voy a empezar por una anécdota que yo jamás olvidé, en realidad, ya van a entender por qué, pero pude resignificar hace poquito tiempo. Miren, meses, me atrevería a decir. ¿Vieron esas cosas que se hace una epifanía y uno entiende algo que nunca entendió o lo entiende de otra forma? Bueno, voy al punto. Cuando yo tenía 6 años, casi 7, mi mamá murió, sorpresivamente colgando ropa. A partir de ese momento, sucedieron muchas cosas en casa, claro, casi ninguna buena, y en mi vida sucedió algo particular, y fue que yo me transformé casi de la noche a la mañana en una niñita muy mentirosa. Mentía. Todos los días me pasaba algo. A ver, mitómana más que mentirosa, ¿sí? Porque no mentía en mi provecho para quedarme con la moneda, para irme a la casa de una amiguita, no, fabulaba. Si me pasaba algo, me cascoteaban, me tiroteaban, me raptaban, aparecía un león, qué sé yo. Un día llegué a la escuela diciendo que me había quedado ciega, que había estado ciega en realidad, que me había levantado ciega, que había tomado la leche ciega, que me había puesto el guardapolvo ciega, que había llegado a la escuela y que un ratito antes había recuperado la vista porque era mentirosa pero no tonta. Entonces, bueno, a nada, se lo conté a mis compañeritas. Debe haber sido, obviamente, que mis compañeritas se lo fueron a contar a la maestra. Y la maestra, en un acto que yo quiero creer de amor o de rigor profesional, estamos hablando de una maestra de 50 años atrás, cuando yo entré al aula, en el primer recreo, había armado un grupo de compañeritos y cuando yo entré, a la voz de la señorita, empezaron a cantar a coro: ¡mentirosa! ¡Mentirosa! Bueno, fácil no fue. Y no dejé de mentir por eso. ¿Sí? Pero lo que yo entonces no pude decirle a la maestra, y no creo que esté acá porque tendría 134 años, pero si no se lo diría hoy, señorita, yo no le estaba mintiendo, yo estaba haciendo literatura.
yo estaba diciéndole la verdad como podía, o si quieren, yo estaba mintiendo para decir la verdad. Sí andaba a tientas, sí me disparaban, sí me cascoteaban, sí me caía, lo decía como podía. Eso hace la literatura. La literatura hace posible decir cosas que no se pueden decir de otra manera y hace posible escuchar cosas que no se pueden escuchar de otra manera. Y llega a lo que me interesa especialmente porque tiene que ver con la gente que está escribiendo, con los escritores, jóvenes o no jóvenes, no importa eso, que todavía no pueden, no tienen la posibilidad o la suerte, o como quieran ustedes llamarlo, de estar editados. Primera cosa que yo creía entender en ese momento: uno es escritor cuando escribe, no cuando lo editan. Digo, hay muchos escritores que no están editados y hay muchos editados, que vamos juntos, muchos editados que no son escritores. Con lo cual, digo, hay que sentarse a escribir con ese orgullo. Digo, en jerga bíblica, hay de aquellos que se sienten a escribir pensando en Alfaguara. Hay de aquellos que se sienten a escribir pensando Sudamericana, Norma, Grijalbo, la que quieran, en las vidrieras, en los premios. Eso está después y ni siquiera es lo más importante. Estoy cerca de muchos escritores, créanme o no, ya no soy tan mentirosa. Hay algunos que ya se preocupan por la historia de la literatura. Digo, por si van a quedar en la historia de la literatura. Hay algunos que ya se están disputando la posteridad y son muy desdichados, pero muy desdichados, pero de verdad, hay un sufrimiento verdadero en esa gente.